Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. Hoy les hablaremos de las elecciones en Buenos Aires y de Javier Milei. También de cómo el Parlamento francés tumbó al primer ministro. Y claro, de lo más impactante del triunfo de Alcaraz en el US Open. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 9 de septiembre y esto es algo que usted debería saber hoy. El lunes se celebraron en la Argentina unas elecciones regionales que pueden tener efectos profundos en el futuro político nacional. Tuvieron lugar en la provincia de Buenos Aires, donde los ciudadanos debían escoger a los senadores y a los diputados de esa zona del país. El resultado favoreció ampliamente a la oposición peronista, agrupada en el movimiento Fuerza Patria. Ese grupo logró el 47% de los votos, 13 puntos por encima de la Libertad Avanza del presidente Javier Milei. Esto dijo aquella noche el triunfante gobernador provincial, Alex Kicillof. A los que permitieron, escuchando con sabiduría y con generosidad lo que nos pedía nuestro pueblo, a los que permitieron forjar una sola boleta, que es la de Fuerza Patria, que hoy terminó con una victoria aplastante en toda la provincia de Buenos Aires. Javier Milei también les habló a sus seguidores. Tras reconocer la derrota y admitir que se habían cometido errores, se refirió al futuro de su gobierno. El presidente, a punto de cumplir 1 año y 9 meses en la Casa Rosada, se expresó de esta forma. También quiero señalar a todos los argentinos que el rumbo por el cual fuimos elegidos en el año 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar. Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes y con todo lo que tengamos el equilibrio fiscal. Vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetaria. Paz, ¿qué consecuencias pueden llegar a tener estos comicios en el panorama político argentino? Mira, Jorge, eran en teoría unas elecciones menores. Se elegían, como bien contaban, legisladores provinciales y municipales. Pero estaba claro que la elección tenía un valor político simbólico muy importante. En primer lugar, porque fueron elecciones en la provincia de Buenos Aires, que es la más grande, la que representa el 40% del padrón total del país. Es, además, un bastión central del peronismo y puntualmente del kirchnerismo, con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumpliendo prisión domiciliaria. Milei reforzó esta amenaza con clavar el último clavo en el cajón del kirchnerismo. Eso es lo que dice Milei y su gente que van a hacer. Pero el kirchnerismo y sus aliados dieron la sorpresa. Le ganaron a la Libertad Avanza, el partido de Milei, eso era esperable, pero tal como ustedes contaban, lo hicieron por más de 13 puntos. Y Milei además llevaba con él al PRO, el partido del expresidente Mauricio Macri. El shock entonces fue tremendo para el gobierno. Por lo pronto generó un cimbronazo económico. Ayer aumentó el dólar casi un 4% en la Argentina, cayeron los bonos argentinos y el riesgo país superó la barrera de los 1.000 puntos básicos. Este riesgo país es un índice económico que mide el riesgo que un país representa para los inversores. El resultado electoral fue entonces claramente tomado como una mala noticia por el mercado.
En materia política, fue un enorme golpe para Milei, que el domingo asumió que había sufrido una clara derrota, que merecía una autocrítica, pero también dijo esto de que él ratificaba el rumbo de su gobierno y que incluso lo iba a redoblar. Hay ahí una suerte de contradicción. Durante todo el día de ayer, todo el lunes, en la Casa Rosada, la Casa de Gobierno, Milei mantuvo una reunión tras otra con su gabinete y sus funcionarios de mayor confianza. Fue una jornada de caras largas y mucho nerviosismo. El interrogante era si habría un cambio de gabinete. Finalmente eso no sucedió. Y ya al atardecer el presidente hizo saber que va a reflotar una mesa política a la que invita a los gobernadores de las distintas provincias. Está claro que el presidente necesita el apoyo. Los gobernadores, ¿se lo van a dar? Durante el primer año de gobierno se lo dieron, pero terminaron rompiendo diciendo que Milei los había destratado, que ellos les votaron sus leyes, pero no recibieron nada a cambio. De hecho, Milei los criticó muy fuerte públicamente. El plan del presidente, en realidad, era demostrar un enorme poder en las urnas este año y lograr que todos, los poderes políticos, incluidos los gobernadores, y los poderes económicos, se le alinearan. Pero eso no está pasando. En un mes y medio son las elecciones legislativas nacionales, las que sí definen cómo quedará compuesto el Congreso Nacional, el que dicta las leyes que requiere Milei para poder llevar adelante su plan. El gobierno va a llegar golpeado a esos comicios. Mientras tanto, es posible que los gobernadores acudan a reunirse con Milei, pero hay que ver si están dispuestos a ceder a los pedidos de un presidente que esta semana es mucho más débil que la semana pasada. Francia se quedó ayer sin gobierno luego de que el primer ministro, el centrista François Bayrou, perdiera en la Asamblea Nacional una moción de confianza que él mismo había convocado para debatir el proyecto de presupuesto con un recorte de 44.000 millones de euros. Según Bayrou, el apretón era necesario pues la deuda de Francia es del 113% del Producto Interno Bruto y el déficit de casi el 7%. Ayer dijo que debían tomarse medidas porque el país está al borde del abismo y que no se trataba de una cuestión política, sino de una cuestión histórica. De faire durer, sans prendre les décisions qui s'imposent, jusqu'au moment où l'irréparable est là et où l'on arrive au bord de la falaise. Car ce dont nous traitons aujourd'hui, ce n'est pas une question politique, c'est une question historique. Pero la Asamblea no lo apoyó, con lo cual Bayrou se convirtió en el cuarto primer ministro de la segunda administración de Emmanuel Macron que se marcha por líos con la Asamblea. Igual les ocurrió a Elisabeth Borne, a Gabriel Attal y a Michel Barnier. Y en el tercer jefe del gobierno al que saca el Parlamento desde 1958. Fue la presidenta de la Asamblea, Yael Braun-Pivet, quien leyó el resultado. La moción fue aprobada por 194 diputados y rechazada por 294, con lo cual, según el artículo 50 de la Constitución, Bayrou debe presentar hoy renuncia ante Macron. Nombre de suffrages exprimés, 558. Majorité absolue des suffrages exprimés, 280. Pour l'approbation, 194. Contre 364. L'Assemblée nationale n'a pas approuvé la déclaration de politique générale. Conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. François Bayrou duró 8 meses y medio en el cargo y debió irse por las críticas de distintos partidos, incluido el ultraderechista Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen. Por si fuera poco, mañana los sindicatos han convocado una huelga titulada Bloquear Todo. ¿Hay alguna salida a la crisis? ¿Es factible que Macron, que gobierna desde 2017, consiga fácilmente otro primer ministro? Llamamos ayer a Bogotá al politólogo de Sciences Po Burdeos, Jean Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario.
Hay que entender que esta crisis política básicamente se debe al resultado de las pasadas elecciones legislativas del año pasado, en que la Asamblea Nacional, el Parlamento francés, quedó dividido en tres bloques. La coalición de izquierda, que llegó a la cabeza con más diputados, después el bloque central, que apoya al presidente Macron, y la extrema derecha. Básicamente el drama de esta historia es que ninguno de esos tres bloques tiene una mayoría para sustentar un gobierno por sí solo y ninguno quiere realmente negociar con uno de los dos otros bloques. Y esto pues crea una situación de bloqueo político. Frente a esto, el presidente Macron, que tiene la prerrogativa constitucional de nombrar al primer ministro, pero tiene que hacerlo buscando una mayoría en el Parlamento, ha tratado de apostarle a unos gobiernos minoritarios salidos de su propio campo, del bloque central. Ha sido el caso con Michel Barnier el año pasado y con François Bayrou, entonces, que acaba de caer, y eso muestra que esta solución es insuficiente, esta solución no basta, y por lo tanto yo creo que la única solución que le queda al presidente Macron es aceptar negociar algún tipo de acuerdo político con la izquierda para que se forme un gobierno que pueda sustentarse sobre si no una coalición, por lo menos algún tipo de acuerdo entre la izquierda o parte de la izquierda y el bloque central o parte del bloque central. Eso seguramente significa hacer algo que el presidente no ha querido hacer hasta ahora, es negociar su política fiscal, y es la razón, esta negación a negociar este aspecto es la razón por la cual se cayó François Bayrou. Si esta solución no funciona, entonces pues las dos otras posibilidades que le quedaría al presidente es negociar con la extrema derecha, lo que es políticamente inviable, o acudir de nuevo a unas elecciones anticipadas que posiblemente ganaría la extrema derecha. Es lo que cree en todo caso, y esto es un gran incentivo para que justamente se logre algún tipo de acuerdo entre la izquierda y el bloque central. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com. 48 horas después de su impresionante victoria sobre el italiano Yannick Sinner en la final del US Open en Nueva York, el tenista español Carlos Alcaraz sigue siendo el objeto de todas las miradas y todos los comentarios. Alcaraz derrotó a Sinner en el Arthur Ashe Stadium de Flushing Meadows 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, en un partido que duró 2 horas 42 minutos. Algunos saques, algunos servicios del triunfador alcanzaron velocidades de hasta 120 millas por hora. Así ganó la última jugada. Lo impresionante es que Alcaraz se ha convertido en el primer tenista en ganar 2 Grand Slam en tierra batida, Roland Garros, 2 en césped, Wimbledon, y 2 en superficie dura, US Open, con apenas 22 años de edad y superando por poco a su colega español ya retirado, Rafael Nadal. Solo el sueco Björn Borg había ganado 6 torneos Grand Slam con menos edad que Carlos Alcaraz. La diferencia es que lo hizo con 3 Roland Garros y 3 Wimbledon. El domingo, el tenista español habló de su victoria ante Sinner. Poder levantar otro Grand Slam, que hay que darse cuenta lo difícil que es. Como he dicho, hay que pararse y disfrutar el momento, porque realmente es muy complicado. Y obviamente también el número 1. Es un objetivo que me había puesto casi al principio de año, y el llegar y ver que lo he conseguido es algo increíble. 2 semanas espectaculares, de un nivel muy alto tenísticamente, pero sobre todo mentalmente, lo cual estoy muy orgulloso de ello.
Hay muchas cosas que impactan del nivel de juego que exhibió Carlos Alcaraz ante Sinner, pero para destacar una sola llamamos ayer al periodista especializado en tenis Sebastián Torok, que trabaja en el diario La Nación de Buenos Aires y también en ESPN. Lo más llamativo de la final de Nueva York entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner diría que fue el efecto sorpresa que ostentó el español sobre el italiano y hasta entonces número 1 del mundo, que llevaría a concretar un triunfo realmente por nocaut. Si bien el éxito de Alcaraz fue en 4 sets, se trató de una final sin equivalencias, en la que el español derramó ese abanico creativo y en velocidad que solo él tiene. Pero esto no fue casualidad. Por la noche, ya muy tarde, después del triunfo sobre el cemento neoyorquino, Alcaraz confesó que después de perder la final de Wimbledon ante el propio Sinner, el 13 de julio se quedó con un feo sabor de boca. A las pocas horas, en vez de ir a descansar, le pidió a su entrenador que quería ver la final. Tomaron un anotador, realizaron distintas anotaciones sobre lo que debía hacer, sobre lo que debía perfeccionar para tratar de ganarle a su clásico rival. ¿Qué pasó? 56 días más tarde se reencontraron en una final de Grand Slam y Alcaraz lo derrumbó, lo abrumó. Entonces el éxito claramente no fue casual. Carlitos conquistó su 6º Grand Slam y volvió al número 1 del mundo. Alcaraz confirmó por qué es un fuera de serie. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Una corte de apelaciones de Manhattan mantuvo ayer la multa de $83.300.000 que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debe pagarle a la periodista E. Jean Carroll por haberla difamado y calificado de enferma mental. La condena a Trump se produjo en 2023 luego de que Carroll acusara a Trump de haberla agredido sexualmente en un probador de las tiendas Bergdorf Goodman a mediados de los años 90. Los herederos de Jeffrey Epstein, que supuestamente se suicidó en una prisión en Nueva York en 2019, le entregaron al Congreso de Estados Unidos la tarjeta de felicitación que el hoy presidente Donald Trump le envió al pedófilo en su 50 cumpleaños. Mencionada recientemente por The Wall Street Journal, tiene el dibujo de una mujer y textos con doble sentido. Hace pocas semanas, Trump demandó al diario por $20.000 millones con el argumento de que la felicitación no existía. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció ayer una serie de medidas contra lo que calificó de genocidio en Gaza, entre las cuales estará un embargo de armas al gobierno de Israel de Benjamín Netanyahu. Sánchez, que habló en el Palacio de la Moncloa, señaló que España entiende que los israelíes reaccionaran por los atentados de Hamás el 7 de octubre de 2023, pero que una cosa es defender a tu país y otra, bombardear hospitales y matar de hambre a niños y niñas inocentes. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.